levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Oh, guerrillero, me voy contigo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Guerrillero, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, coge el cubano mi fusil. Número 64, que auspicia Kiwicha. Así es. Alfajores de quinoa y amaranto. Se consiguen en todas las dietéticas del país. Auspicia la editorial número 64 de Roberto Fritsch. Náufragos. Pareciera ser que por lo menos en este lugar del mundo, las cosas, la vida, las relaciones humanas comenzarían a restablecerse. Y sí, de cierta forma, después de 4 meses de literal restricción obligatoria, muchos de nosotros, sí, ustedes, nos sentimos como hasta con cierta claustrofobia. Pero también están los abatidos, tanto en lo social como en lo económicamente. También sentimos que el mundo cambió, que nuestras relaciones cambiaron, y algunos atrevidos hasta llegan a exclamar: acá no ha pasado nada. Es como que de pronto la sensación del trabajo, la rutina, la crianza, la educación y hasta la forma de comer cambiaron definitivamente. Pero me preguntaba, ¿qué pasa si todo en lo que pensábamos, todo lo que sentíamos y todo lo que soñábamos, de un día para el otro ya no lo tendríamos más? Ni siquiera los amigos o las amigas que presuntamente se jugarían por vos como nuestra lealtad. Pues resulta que la peor imagen o pensamiento se hizo realidad, se hace presente y palpable. De pronto te quedás solo, nos quedamos solos, en una casa, en una isla, donde merodean los tiburones, los buitres que abundan, algunos transformados en los peores acreedores que esperaban saquear nuestra propiedad, nuestra dignidad, o quitarnos la comida de la boca con los aumentos impresionantes de precios, o dejarnos sin medicamentos, justo ahora que más lo necesitábamos. Con el correr de los días, nuestra soledad se hizo más presente. Ya no teníamos ni teléfono, ni gas, ni agua. Estábamos solos, en la isla, una isla bananera, donde quizás había un tesoro escondido, aunque su búsqueda ya no ni lo intentamos. De pronto imaginaba que tal desconcierto no podía durar mucho tiempo. Quizás estaba soñando, tan solo era un mal momento, pasajero, pero superable. Sin embargo, esa soledad se hizo más profunda. Los días pasaban y caía en un pozo que parecía que iba a ser eterno. Pero súbitamente comencé a reaccionar. Esa reacción humana que se plantea la vida y que busca la verdad. Por eso, en esa soledad, comencé a buscar a mi amigo, quizás virtual, quizás mágico, alguien que pudiese escuchar y también hablar, mi compañía, y recurrí a lo primero que tenía a mano, un escobillón. Lo di vuelta, lo dibujé como con un bigote, hasta le puse pantalones y un nombre, Albertus. Y el tiempo pasó. Mi buen amigo me acompañó bastante tiempo. Estaba alterado yo. Después de 121 días, imagínense, sentía que la isla nada era seguro, que cualquier enfermedad, animal o bicho me podía agarrar. Mientras tanto esperaba ayuda, hasta la divina, que finalmente ese universo, ese mismo Dios, me tendiera una mano. Aunque después de todo tenía lo esencial, la vida,
un amigo, un alfajor, un par de vinos que había agarrado por ahí, que me ayudaban a sobrellevar ese aburrimiento. Pero me di cuenta, vivía en una isla bananera, una isla que tenía tesoros, aunque no los podía tocar. Tenía dueños, tenía comida, pero era difícil llegar a ellos. Tenía medicina, aunque solo lo básico, hierbas milagrosas y bebidas espirituosas. Y allí estaba yo. Parecía todo un experimento. Pensaba que me estaban observando, que me seguían todo el tiempo, de alguna forma o de otra. Estaba preso de una realidad virtual, como en aquella película donde el personaje vive en una ciudad que lo siguen todo el tiempo, a través de las cámaras. En estos meses de transición humana, varios aspectos he intentado cambiar. Prepararme para los futuros, para el futuro, para los futuros desafíos que se iban a presentar. Después de todo, ¿quién nos gobierna? ¿Qué es el poder? ¿El dinero? Estaba con Albertus, en una isla bananera, y parecía que estaba todo bien. El sistema que tenía funcionaba, no se necesitaba nada más. Mi gente sentía que podía cambiar el mundo, y allá iba. Pasaron meses, parecieron años. Logramos sobrevivir con miles de historias que se tejieron junto con la mía, pero de pronto me invadió una extraña necesidad, la de saber de la realidad. Por supuesto, le pregunté a mi amigo Albertus, pero estúpido fui. Me di cuenta una y otra vez. Me preguntaba por qué no respondía, pero me di cuenta. Mi amigo Albertus era un escobillón. Y eso era. Y pensaba que servía para otra cosa, pero no fue. Desilusión. Quizás. Comencé a ver la otra realidad, la realidad del pacto con los de siempre, con empresarios, pocos por cierto, acomodados por el bolsillo más que por el corazón. Por los buitres, me di cuenta, ¿te diste cuenta? Que por un lado vuelan como si nada, pero que no nos sorprendan. Quieren legalizar la estafa de la deuda, no detenernos atrapados de por vida y condenarnos a vivir en una isla, que quizás sea bananera todavía, pero con la esperanza de tener sueños de libertad, progreso y paz social. Es así, la realidad nos demuestra que a veces reparamos en escobillones que no lo son, como los imaginamos para tener respuesta que nunca vamos a tener, ni siquiera cuando con pasmoso dolor se trata cotidianamente la vida humana como simples números de pandemia. Por eso, mis queridos chichipíos, para todos los que nos acompañan, para todos los que piensan que un mundo mejor lo podemos hacer, les dejamos una reflexión para la semana. Una vez lo has perdido todo. Nunca pierdas la esperanza. Permanece vivo y respirando. Mañana volverá a amanecer y no sabes lo que puede traer la marea. Película El náufrago. Flotando en la dirección del viento y quemados por el sol. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar.
por escapar y vuelven otra vez a su lugar. Nosotros no somos como las manecillas del reloj, porque no podemos cambiar el tiempo ni el lugar, porque lucharemos hasta que nos llegue el final. Más que náufragos que buscan su lugar. Tengo ganas de un Jorgito, el más rico, alfajor. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor. Bueno, vamos al primer invitado del día. Es Un amigo ya de la casa. Sí, ya estuvo en el primer programa del año, de esta segunda temporada, también ha estado el año pasado, ya que casi como un columnista del programa. Sí. De lujo. De lujo. Un columnista. Tenemos al doctor Rodrigo Molinos, que es concejal de Tigre, por el Frente de Todos, y es presidente del bloque también. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero, ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. no, usted se lo merece. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bien, Rodrigo, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Qué puedes contar? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se va llevando esta pandemia en Tigre? ¿Cómo estamos con los enfermos? Si tenés información de cómo está el servicio sanitario, en qué porcentaje está ocupadas las terapias, ¿no? Sí, nosotros desde del municipio de Tigre, desde el comienzo de esta pandemia, se han tomado muchísimas acciones sanitarias, obviamente, en conjunto con Nación, con provincia. Hoy por hoy lo que se está realizando de manera exhaustiva, y a muchos de esos operativos yo concurro con otros concejales, es el plan Detectar en diferentes zonas del partido de Tigre. Ayer justamente estuvimos en Enrique Delfino con gente de Nación, del Ministerio de Salud de Nación, y también de la provincia, justamente realizando testeos
y haciendo encuestas casa por casa y en el barrio, Sí. lo cual es muy importante porque en ese caso se van viendo que aquellos vecinos que tienen síntomas, Sí. se les realiza el hisopado correspondiente Ajá. para poder determinar si están contagiados o no del virus, y en ese caso poder tomar las medidas sanitarias correspondientes para tratar dentro de lo posible de evitar el contagio y la circulación del virus. En ese sentido se han realizado ya muchísimos de estos operativos. Todos los días de la semana se van efectuando en un barrio distinto, en una localidad distinta del partido, y así tratar de alcanzar todos los sectores de la población, teniendo en cuenta que ha habido un aumento sustancial, ¿no?, en la cantidad de casos, sobre todo en este último tiempo, pero yo creo, teniendo en cuenta la experiencia comparada con otros países, que realmente las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional y provincial han dado sus frutos, en el sentido de que se ha mantenido una cantidad de enfermos y lamentablemente de fallecidos, lamentablemente, porque cada muerte la verdad que es un drama familiar y duele muchísimo, pero a comparación de otros países ha sido una tasa muy baja. Sí, sí, por ahora. Y ahora, justamente la semana pasada que estuvimos acompañando a Monseñor Ojea, que vino al centro de aislamiento conjuntamente con el intendente y otras autoridades y unos concejales que también estuvimos presentes, había 9 vecinos de Tigre ahí en el centro de aislamiento, que tienen una capacidad para más de 500 camas, ¿no?, de terapia, de atención para atención casos, primaria sería. Claro, para casos de baja complejidad, Claro. de vulneración en cuanto a la afección médica, en ese centro de aislamiento, que ha llegado a tener cuando fue si recuerdan el tema del barrio San Jorge en Torcuato, que ahí hubo una explosión importante de casos, llegó a tener 35 vecinos ahí internados, en este centro. confinados. En ese centro, exacto, que es un lugar enorme, seguramente lo han visto porque ha salido varias veces. Sí, ha salido en los diarios. En los diarios, televisión, obviamente en las redes, que es un lugar impresionantemente establecido para justamente poder atender en el caso de que hubiera un desmadre natural en cuanto a la propagación y a la infección que está los vecinos. Al lado del CAV, ¿no? Claro, el está al lado del Centro de Atención al Vecino, sí, y del COT, sí, justamente. Es también. un lugar, la verdad que ahí, bueno, tienen las diferentes acciones llevadas a cabo para atender de la mejor manera a aquellos vecinos que tienen que recurrir a ese lugar. Claro. Después también se había condicionado el centro, el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides, justamente para atender también casos de mediana complejidad, y obviamente el hospital de Pacheco, hospital provincial, que ha tenido una impronta muy importante en cuanto a los recursos que ha destinado también la provincia de Buenos Aires en el mejoramiento del establecimiento hospitalario, y por supuesto del municipio de Tigre, colaborando también en poder mejorar las instalaciones de ese establecimiento, que la verdad que estaba muy caído, muy dejado abajo, sí. muy dejado, Rodrigo, y ha mejorado mucho. Y cuando se aplica este programa Detectar y se detecta un caso positivo de COVID, ¿cómo se opera? ¿Se aísla a la persona y se lo lleva a este centro, o depende cómo
cómo esté esa persona, si por ahí hay casos de COVID que la persona prácticamente lo único por ahí que pierde es un poco el gusto, algún dolor Claro. de cabeza, un poquito de fiebre y nada más, ¿no? Y después tenemos Claro, porque- obviamente otros casos. Sí, hay muchos también asintomáticos, ¿no? Sí. No, ¿Qué se hace? ver si puede realizar, si se puede realizar, digamos, la cuarentena o el aislamiento en su casa, Sí, y tiene todas las condiciones de poder realizarlo donde vive, se realiza donde Sí. vive, con Ah, un seguimiento médico, ujú. pero lo realizan en su propio domicilio. Ok. Cuando no tienen las condiciones como para poder realizarlo en el domicilio, y son casos de leve, que ha tenido en cuanto a la afección, ¿no? Sí, Y en ese caso para el centro de aislamiento, ajá, y en otros casos cuando ya son pacientes que ya tienen, digamos, en cuanto a la afección médica, su estado de salud muy complicado, bueno, ya iba ¿no? a un establecimiento médico claro, correspondiente, porque bueno, en el caso que ha llegado a terapia intensiva, claro, ¿no? sí, sí. En ese caso sí, se los traslada. Ujú. Pero en general, bueno, se realiza mucho ya en el propio domicilio, para aquellos vecinos que, bueno, tienen la posibilidad, o sea, de tener, digamos, las medidas adecuadas sanitarias para poder realizar el aislamiento en su propio domicilio. ¿Y en qué porcentaje está en Tigre la ocupación de la terapia? ¿Se sabe No, más o menos? No, está en un porcentaje. Hola. Hola. Justo. Justo, lo perdimos, la parte más importante. Bueno, ahora vamos a tratar de retomar ¿Qué pasó? Nos dejó en el suspenso. contacto, sí, pero recordemos que estamos hablando con Rodrigo Rodrigo Molinos. doctor Rodrigo Molinos, que es concejal y presidente del bloque del Frente de Todos en Tigre. Sí, En Tigre. recordemos también que justamente esta localidad en la provincia de Buenos Aires, que es el Tigre, es una de las más importantes de la zona de la provincia de Buenos Aires, con un desarrollo industrial también importante, y seguramente consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo, va a haber que regenerar una serie de industrias y recomponer una serie de industrias que hasta hace poquito prácticamente no estaban funcionando, como justamente la automotriz, que pasó de niveles que más o menos, si bien eran menores que el año anterior, pero consecuencia de todo esto, prácticamente suspendieron totalmente sus actividades, ¿no? Sí, digamos que al principio de la pandemia fue un distrito que empezó a armarse muy rápido, todo, digamos, estos centros que explicaba Rodrigo, y bueno, y por eso está bueno saber hoy, después de 4 meses, como bien dijiste al principio del programa, cómo está funcionando toda esa estructura que se armó en este municipio, que casi fue el abanderado, digamos, el que más medidas más rápidas tomó para enfrentar este problema. Y a su vez, que vaya paradoja, que era una de las preguntas que seguramente le íbamos a hacer, que es un municipio con contrastes, ¿no? Porque así como hubo medidas de ese nivel de urgencia, sí, para satisfacer todas las necesidades de la pandemia y todo lo demás, también hubo reclamos. Es uno de los municipios más activos en contra de la pandemia. Y misma, porque es un de la municipio cuarentena, que tiene un problema político que en otros no lo tienen, como San Isidro, San Fernando y Vicente López, digamos, para trazar una línea recta, digamos, de los primeros municipios después de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto también se replicó a nivel nacional. Para los que nos escuchan desde el exterior, esta antinomia ahora que se estableció también entre los que están en la cuarentena a favor y los que están en contra, parecería que es
también un River Boca instalado, y todo juega en torno a esto también con la oposición, procurando, digamos, ahí arremeter contra el gobierno nacional y contra las medidas del gobierno nacional, ¿no? Sí, igual, bueno, lástima, no podemos conectar la llamada con Rodrigo. Se ve que tal vez se haya quedado sin batería porque lo estamos llamando y entra el contestador. Así que, pero bueno, sí, lástima que no podemos continuar porque estas preguntas estarían buenas hacérselas, porque como decís, el problema que hay ahí en Tigre, digamos, diferente con otros distritos, es que tiene una oposición dentro del espacio político. Ajá. No es la oposición fuera del espacio. Es más, la oposición fuera del espacio prácticamente hoy no tiene ninguna incidencia, ni en el Consejo, que tiene obviamente concejales, pero pocos, y hoy políticamente de peso no lo son. Sí lo son de peso algunos concejales y políticos y dirigentes en ese distrito que son del mismo espacio, pero no comulgan con el intendente, que es Julio Zamora. Y en esa percepción que podemos llegar haceme la nota y yo te contesto. A preguntar, ¿cómo lo percibe la gente? O sea, ¿le llama la atención? ¿No le llama la atención? Digamos, ¿va por otro lugar? ¿Cómo percibe la gente, sí, esa, entre comillas, esa discusión? Que después, en paralelo, vamos a hacer un paralelismo, también tenemos en cierta forma esa discusión a nivel nacional, esa dicotomía que se puede establecer entre Alberto y Cristina. Sí, bueno, para Fernández, mí, ¿no? Sí, pero no, bueno, para mí no se puede llevar al contexto todavía a nivel nacional lo que está pasando en Tigre, porque a nivel nacional la oposición que tiene fuerte es la verdadera oposición, digamos, la que no es del mismo espacio político. Si bien en Nación tenemos un frente de coalición que gobierna, sabemos que son varias líneas, como está el cristianismo, que es los K, digamos, los kirchneristas, después está el Frente Renovador y están después, bueno, el presidente que tiene alguna línea, de hecho su espacio, digamos, sí, procura tiene su tener espacio, su espacio porque tiene ministros que responden a él y no son ni del Frente Renovador ni de Cristina. Hola, sí. Acá está. Ahí, Se cortó. Ahí lo fuimos a rescatar. Perdón. Sí. ¿Cómo va? Bueno, para retomar, Rodrigo, bueno, volvimos a conectarnos con Rodrigo Molinos, concejal y presidente del bloque Frente de Todos de Tigre. Estábamos en que te preguntaba cómo está en porcentaje, si sabés, o más o menos, sí, la terapia intensiva en Tigre. Y en alrededor de un 60, ¿no? Sí, alrededor de un 60%, ajá, más o menos. O sea, el hospital de Pacheco tiene 3 pabellones, sí, y está más o menos en esa cantidad, que serían alrededor de unos aproximadamente unos 60 pacientes. Más o menos está en eso, en un 60, no llega a 70% de porcentaje más o menos. Y en Tigre se han realizado casi cerca de 5.000 hisopados, de los cuales más o menos habrá alrededor de 1.500 positivos, y hay más, se descartaron más de 3.000 casos sospechosos, y hay unos más cerca de unos 500 pacientes hoy con casos confirmados, ¿no?, de COVID. O sea, siguen siendo valores. Dentro, Tigre estaba entre los de 13 distritos, ¿no?, del AMBA, estaba octavo en cuanto a de los que menos tenían, ¿no? Sí. O sea, teniendo el primero, el que más casos tenía, que era La Matanza, Tigre estaba octavo de 13. Ajá. O sea que estaba dentro de todo, es un distrito de los que menos casos, donde hay contención, digamos, ¿no? La mayor contención, sí, de mayor contención. Obviamente que eso va
variando mucho porque depende si surge algún foco importante de contagio en algún lugar. Vos sabés, Rodrigo, que estamos en Alhueso. Sí. Y en ese sentido vamos marcando algunas preguntas que a veces necesitamos que vayamos mucho más adentro. Y te hago esta consulta, esta pregunta. ¿Cómo es tu percepción respecto a la gente de Tigre, de la comuna del Tigre, respecto a que ya pasamos 4 meses y la gente un poco está cansada? Es más, es el mismo municipio, así como se ayuda a la gente, también hay gente, mucha gente, que está descontenta con esto que puede ser la cuarentena. ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo lo sentís en el día a día? Sí, obviamente que hay un clima, ¿no?, de que la gente está teniendo un cierto cansancio al confinamiento, y también hay un clima muy, digamos, muy importante en cuanto a que los comercios quieren tener una reactivación completa, ¿no? O sea, en ese sentido hay muchos pedidos que, bueno, ahora hay que ver cómo se va a ir flexibilizando concretamente en cada caso particular, con las medidas adecuadas, pero hay un reclamo general, sobre todo por el impacto económico que ha tenido la pandemia, ¿no?, en lo que tiene que ver con los comercios, con las pymes, las pequeñas industrias, en definitiva con el desarrollo económico general, que los comercios no esenciales quieren empezar a abrir sus puertas para poder volver a reencaminar ¿no?, su economía y poder, más allá de los paliativos que han tenido desde el Estado, ¿no?, Sí. que ha sido muy importante la presencia del Estado nacional, provincial, incluso municipal, en cuanto a ayudar a los comercios para que puedan ir sobrellevando, cuando hablamos comercio, los comercios no esenciales, ¿no? Para poder ir llevando esta situación, pero hay un reclamo general de poder empezar a abrir con los protocolos pertinentes. En ese caso hay una política en cuanto a la provincia de que los municipios vayan empezando a tener un poco más de decisión autónoma en esa materia, para tratar de ir viendo cada caso especial para poder otra vez volver a la actividad comercial correspondiente, y también ir empezando a ver protocolos que ya ha enviado el municipio en su momento de salidas recreativas administradas, ¿no?, de a poco otra vez tener ya la posibilidad de que puedan otra vez los ciudadanos obviamente con los cuidados correspondientes de empezar un poco a salir del confinamiento, obviamente en forma escalonada, teniendo en cuenta que estamos en un momento importante, crítico en cuanto a la circulación del virus, pero se confluye la circulación del virus con un cansancio, ¿no?, paulatino pero creciente de la sociedad en cuanto a la cuarentena en sí, teniendo en cuenta que ha sido sin lugar a dudas una política exitosa en cuanto a que los casos en nuestro país han sido muchísimo menor a los otros países, incluso vecinos, ¿no?, como Brasil y Chile, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿vos sentís no solamente cansancio de la gente, también te sentís cansado? ¿Sentís también el respaldo de tu bloque o de la gente que te rodea? O sea, políticamente, ¿cómo están las cosas en el Tigre? No, nosotros, en cuanto a lo personal, nosotros estamos, cuando digo cansancio, digo como que la gente va queriendo un poco empezar a salir, que de hecho nuestra cuarentena no ha sido si bien se volvió a la fase 1, no, digamos, es lógico y que no fue el mismo confinamiento que hubo las primeras 2 semanas de la cuarentena, ¿no? Pero sin duda la gente respondió al confinamiento, al aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, porque si no
no se hubiese podido llegar a este resultado exitoso en cuanto a la contención de la pandemia. Pero vos sentís que, vos, nosotros, Rodrigo, ¿sentís que hay un respaldo total hacia el doctor Zamora? Disculpame, repetime porque justo hoy pasó mi hija acá y no sé qué sí, perdóname, ¿cómo me decías? ¿Vos sentís, Rodrigo, que hay un respaldo total hasta de la gestión del doctor Zamora, o hay cierta reticencia de parte de a un sector que más que ayudar está tirando en contra? No, te digo, mira, nosotros te cuento lo que nosotros estamos viviendo en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante abrió sus puertas a principios de mayo, porque nosotros habíamos tenido un par de días antes del inicio, ¿no?, del aislamiento social preventivo y obligatorio, 18 de mayo, la conformación de una comisión especial por el caso de la conducta del concejal Matías Casareto. A los 2 días empezó el confinamiento, tuvimos cerrado, aunque los concejales realizábamos tareas ayudando en diferentes lugares de la administración, control de precios, tema detectado, etcétera, ¿no? Actividades que realizamos, ayuda a comedores. Bueno, con respecto a estuvimos todo el mes de abril que no abrió sus puertas el Consejo Deliberante, empezamos en mayo, conformamos las comisiones de trabajo, nos pusimos de acuerdo dentro del bloque y con el bloque de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Ya realizamos las 3 sesiones que corresponden, 2 del mes de junio y 1 del mes de julio, y hemos aprobado todo por consenso. Votamos todos juntos. Obviamente que tenemos discusiones internas, obviamente que discutimos mucho de los proyectos, tenemos mucho intercambio entre los diferentes concejales dentro de nuestro bloque y con el bloque de Juntos por el Cambio, pero la realidad es que hemos emitido los dictámenes de cada comisión por consenso y hemos votado todos los proyectos en estas 3 sesiones por unanimidad. Por unanimidad. O sea, obviamente hay miradas distintas, hay críticas internas, hay situaciones que por ahí pensamos de alguna manera diferente dentro del mismo bloque, incluso con el bloque opositor, pero en definitiva confluimos siempre en una síntesis legislativa que es la que terminamos aprobando. Hemos aprobado muchísimas ordenanzas, resoluciones, decretos, o sea, diferentes disposiciones legislativas en el Consejo Deliberante, por unanimidad. Una de ellas, la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019, que fue aprobada por la unanimidad de los concejales presentes, que éramos 22 de 24. Lo aprobamos todos, hemos aprobado numerosos proyectos importantes para la comunidad de Tigre, proyectos también que tienen que ver con cuestiones nacionales y provinciales, y nos hemos puesto siempre de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos primado nuestra visión, el bienestar de los vecinos de Tigre, en un marco donde nos tiene que ver unidos, y en ese sentido, la verdad que si bien obviamente que hay discusiones, intercambios, debates, pero el resultado ha sido muy positivo. Por lo que decís, parece que hay más ruido en el Ejecutivo que en el Legislativo, entonces, Rodrigo. No, a ver, obviamente que hay, tenemos por ahí algunas miradas diferentes, de diferentes concejales, con distintos temas, pero digamos, la única verdad es la realidad, ¿no? Como decía el general, y entonces cuando llega el momento de votar y de ponernos de acuerdo, sí, lo hemos logrado, sí, logrado, sí, no, eso y eso seguro. Gracias a la amplitud, que tenemos todo en cuanto a entender que en este es un momento para manteniendo diferencias, opiniones distintas, miradas diferentes, tratar de confluir en un consenso sobre determinados temas que nos permitan aprobarlos por unanimidad, como hemos llegado hasta ahora, cosa que anteriormente no sucedía. De repente el oficialismo, nosotros teníamos una mayoría muy amplia
y Sí, y era ponían más fácil. criterios sin tanto, Sí, sin tanto tanta consenso. discusión y sin tanto consenso. Hoy, con diferentes opiniones, diferentes miradas sobre la realidad local, vamos construyendo consenso a partir de cada iniciativa y por suerte lo venimos logrando y creo que un poco esa es la tónica que tenemos todos, de tratar de ayudar en general a que todos nuestros vecinos puedan superar esta situación mundial inédita de la mejor manera posible. Seguro. Bueno, para ir terminando, Rodrigo, tenés que contestar la consigna. Si te ganás una bolsa de alfacores y galletitas Jorgito. Sí. Te la llevo yo cuando nos cruzamos por ir por Tigre, como siempre. Dale, buenísimo, sí. Ojalá también nos podamos como cruzar por tribunales, ¿no? Y bueno, también eso vamos a tener que esperar un poquito más. Un poco más, sí. Sí. Bueno, la consigna es: ¿con qué personaje conocido te gustaría seguir pasando esta cuarentena hasta que termine, no? Qué pregunta. Cualquiera. Vivo, muerto. Mirá. Pero tiene que ser desde qué ámbito, ¿no? Porque es tan amplia, ¿no? No, bueno, Sí, lo social, lo conocido, sociedad, político, de tu rubro, digamos. Político puede ser en general, digamos. Qué sé yo, digamos, a ver, te podría elegir en algunos rubros, ¿no? Sí, decime uno. A ver, que no sabes que me agarras así en frío y... al hueso, vamos al hueso. Al hueso, sí. A ver, qué sé yo, te tiro así en general. Sí. Musicalmente la pasaría con Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Musicalmente. También. Futbolísticamente, A ver. y la verdad, y yo la pasaré, me encanta Messi, pero para mí el más grande de todos fue Maradona. Maradona, ¿no? Sí. ¿Y políticamente? ¿Y políticamente? Y políticamente, ¿Te tiro las opciones? A ver, Cristina, la Vidal. No, vamos, Acá te fácil, vayamos a algo, a ver, algo internacional. Con Juan Domingo la pasaría. Podría ser Juan Domingo Perón, podría ser, podría ser... Al hueso, al hueso. No, a ver... ¿Con Massa? Estoy pensando... puede ser con Massa, sí, obviamente pasaría, sí. Pero podría tener también a... qué sé yo, a Churchill, bueno, ahí vas a tener que saber inglés. No, sí, obviamente, con diferencia, ¿no? A Mandela, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, sí, más o menos en general, con grandes estadistas que... Si es así, yo lo quiero podría ser pasar con otro, vos. Alejandro Magno, personaje que me encanta. No, que bueno, hay tanto, ahí ya te fuiste, ya me fui, ¿no? Sí, pero sí. ustedes dijeron que fui vivo muerto. Sí. Obviamente Juan Domingo Perón, Claro. Massa. Bueno, sí, lo pasaría, sí. Rodrigo, gracias, Gracias, Rodrigo. por atendernos.